interesante todo lo que dice la palabra al respecto, ¿verdad? Instrucciones directas para este tiempo. Buenas tardes o buenas noches para ti que nos estás sintonizando en este momento. Es un gusto dirigirnos a ti. Bendiciones para ti que nos estás viendo a través de este canal de YouTube. Recibe bendiciones de parte del Señor. Amén. Estamos compartiendo la palabra y yo le preguntaba a Ricardo cómo podemos traer en este momento, aplicar la palabra del Señor en este momento para lo que estamos viviendo como sociedad, como país, en el mundo entero. Sí, es algo tan interesante que podemos entender que la Biblia es la misma para ayer, para hoy, para siempre. Es decir, que no es un libro de historietas que vamos a estarle leyendo a todas las demás generaciones como historias muy antiguas, sino que debemos de entender que se debe de contextualizar, o sea, debe de traerse a este tiempo. Ahí es donde se aplica que es viva y eficaz, ¿verdad? Exactamente. Y esto era lo que estábamos hablando con mi esposa en este espacio de tiempo, porque analizábamos un poco lo que sucedió en el tiempo en el que Dios sacó al pueblo de Israel de la parte de la esclavitud en Egipto. Y cómo esas plagas que se dieron en ese tiempo pudiéramos también tomarlas como un ejemplo para nuestra situación actual. El contexto es bien interesante porque nosotros tenemos que comprender que desde el momento en el que Jacob los llevó hasta el momento en el que Moisés los sacó, habían pasado 430 años en los que ellos estuvieron bajo el yugo de una esclavitud. Muchas veces estamos en esclavitudes de otra índole en este momento. Esa es la parte que tenemos que comprender como una parte del contexto de nuestro tiempo. ¿Qué nos podría en este momento estar llevando a esclavitud? Porque Egipto, el imperio egipcio, porque no estamos hablando del país, sino que estamos hablando del imperio egipcio, era la figura de el mundo en la esclavitud de ese tiempo. Y el faraón era el modelo de el enemigo que los tenía esclavizados. Entonces tú me hacías algunas preguntas de esto, ¿verdad? Sí, porque en ese momento el pueblo de Israel vivió esa esclavitud y para ser liberados el Señor Dios mandó 10 plagas. 10 plagas tremendas que sería un montón de tiempo para que pudiéramos analizar cada una de ellas, pero volviendo al punto como tú me lo estabas diciendo, cómo poderlo traer a nuestro tiempo. Yo te haría la pregunta, si Dios hizo un trato con el pueblo de Israel para que ellos pudieran entender a través de una enseñanza, porque cada plaga de aquel entonces fue una enseñanza para que la generación que estaba por salir pudiera aprender de cómo poder comenzar a trabajar en un lugar en donde iban a estar libres. Y en este momento, pues, nosotros pudiéramos enumerar 10, pero yo creo que en tu hogar, en tu familia, en tu casa, tú puedes enumerar otras más. Y nosotros platicábamos que una plaga podría ser, dándole la similitud del nombre de plaga, podría ser el estrés que estamos viviendo, la situación económica que se está viviendo. El materialismo podría ser una de las cosas por las cuales el Señor nos está llevando a este tiempo en el que estamos por salir a una nueva temporada. De hecho, cada uno de nosotros en este contexto nuevo estamos viviendo una nueva temporada en todo el mundo. Al salir nosotros de nuestras casas, al salir de toda esta situación, deberíamos de comprender que vamos a hacer algo nuevo en nuestra vida. Entonces, al salir, el Señor nos está diciendo que nos quitemos el estrés, por ejemplo, que nos quitemos el materialismo que muchas veces nos ha estado invadiendo. El egoísmo, la falta de comunicación en el hogar, las peleas. El ocuparse en una gran cantidad de cosas y no ocuparse del área de Dios,
Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar qué podría estar en este momento ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. Y ese es un buen concepto. ¿Qué ocupa en este momento el lugar que Dios debe de ocupar en tu corazón? Y esto es algo que debemos de pensar objetivamente. Y es que, aunque para ti o para mí la plaga sea diferente, en el fondo, lo que deja, lo que nos quita esa presencia de Dios, sí es igual. Ocupa un lugar que no debería de ocupar. Entonces ahorita, en este tiempo que estamos metidos en medio de todo esto y cada uno de nosotros dentro de nuestras casas, objetivamente deberíamos de comenzar a hacer un análisis de cuáles son las plagas que han estado haciendo un problema de generaciones anteriores. Probablemente tus papás, probablemente tus abuelos dejaron de hacer algo que en un momento dado tú en este instante estás haciendo solamente porque te lo dijeron las generaciones anteriores. Dejaron de hablar, dejaron de, por ejemplo, tener un tiempo en la mesa, platicar un momento de tiempo. Ya casi la mesa no se usa, ya no se comparte el tiempo, ahora solamente la televisión. Podríamos hablar de esto, ¿verdad? Las áreas virtuales muchas veces puede ser una plaga. Claro, todo lo que nos quite el espacio como familia, el espacio para Dios, el tiempo especial para Dios. Lo que tú decías en cuestiones generacionales, patrones de conducta, que puedo estar repitiéndole a mis hijos, el mal carácter. Yo se lo repito a mis hijos porque lo heredé, lo aprendí así, pero puedo estarle haciendo daño a mi generación. La palabra nos dice en Éxodo capítulo 6, versos del 6 en adelante: por tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor tu Dios, y yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y te libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Dime en este momento si no es el mismo Señor el que nos está llevando a un tiempo en el que dediquemos para nuestros hijos, dediquemos el tiempo para nuestra esposa, dediquemos el tiempo para leer un libro, para orar, para escuchar de su palabra y, ¿por qué no decirlo?, para tener tiempos en familia. Yo creo que, como lo dice la palabra en Romanos, este COVID-19 nos está dejando cosas muy buenas y como cristianos tendríamos que verlas así, cosas muy buenas que tendríamos que tomar de esta pandemia. Y es eso, tiempos en familia, tiempos de oración, tiempos para compartir, tiempos para comunicarnos. Y sigue diciendo la Escritura, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Al salir de esta circunstancia del COVID-19, creo que deberíamos de ser mejores personas, deberíamos de ser mejores hijos de Dios en este tiempo. Y eso nos lleva a entender entonces que va a ser un tiempo de reflexión en nuestra vida. No solamente es recluirnos en nuestra casa, sino vivir realmente algo nuevo, que dediques tiempo para hablar con tus hijos, que dediques el espacio para hablar con tu esposa, todo esto, ¿verdad? Claro, y yo creo que la enseñanza más profunda también es el amor, porque estando recluidos en nuestros hogares, sentimos la necesidad de comunicarnos, de transmitir amor. Hemos hablado con muchísimos hermanos que nos hacen falta los abrazos, nos hacen falta los apapachos. Imagínate todo esto, ¿verdad? Y eso se muestra cuando estamos juntos. Entonces en este momento lo estamos extrañando. Y es algo que en este momento deberíamos de pensar en el siguiente versículo que habla Éxodo 6. Por eso decíamos, es la palabra de siempre. Y eso nos lleva a que cuando la leamos no solamente la leamos como algo que hay que leer. Dice que Él
nos meterá en la tierra por la cual alzó su mano jurando que nos la iba a dar a nuestra descendencia, por herencia de parte del Señor. Es algo interesante. Estaba yo viendo un análisis de el río donde están los cocodrilos, que supuestamente es la parte donde hay un poco más, o había más suciedad. Hoy se mira más claro, y hay algunas áreas, por ejemplo en Italia, donde están aquel montón de barcas, en aquella ciudad, Venecia, está más claro. En China dice que se puede ver un poco más el sol. Eso es como una tierra prometida que durante este espacio de tiempo, en este respirar, el Señor nos está tratando y nos está dando un espacio más para que la nueva oportunidad en lo que Él viene por nosotros, tengamos ese momento de vivir en una mejor tierra. Y Él nos está prometiendo una mejor tierra, una mejor bendición. Pero si hay una mejor tierra, deberíamos de entender que debería de haber una mejor humanidad. Exacto. Hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo creo que es un tiempo también de ubicarnos, que en este momento nos toca pasar esta situación. En el amor del Señor, Él tiene cuidado de cada uno. Todos estamos bajo su cuidado. Él está permitiendo esto, pero nos está dejando grandes lecciones de amor, grandes lecciones para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra forma de ser, para cuidar más la naturaleza, para cuidar más lo que Él nos permitió que administráramos en este tiempo. Ahora, es importante que podamos contextualizar también el momento previo a que el Señor los llevara desde la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida. Y para eso pasó mucho tiempo. Pero en el momento en el que lo hizo, el punto de entrada fue precisamente una noche en donde pasó una plaga. Y fue algo muy fuerte, porque lo hemos leído junto contigo, y la Escritura nos dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo que iba a pasar una plaga que iba a destruir a una buena cantidad de personas en Egipto. Y vuelvo a citar aquella parte de la Escritura de 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, dejando sus malos caminos, entonces yo, que es el Señor, oiré su clamor y los perdonaré y su tierra sanaré. Y cuando habla de la tierra, no está hablando solamente, o no está hablando únicamente de una nación, sino que está hablando de la tierra que Él está permitiendo que busquen su rostro, que se humillen delante de su presencia. Y fíjate que eso fue lo que sucedió en el momento en el que el Señor los sacó, porque la Escritura nos habla en el capítulo 12 del libro del Éxodo del momento en el que Él dio una orden para que todo el pueblo de Israel, imagínate lo que estamos viendo en este momento, todo el pueblo de Israel tenía que meterse dentro de sus casas. ¿No te suena algo como lo que está sucediendo en este tiempo? Claro. Sí, en obediencia, por supuesto. En obediencia a Dios primeramente y a nuestras autoridades. Estamos dentro de nuestras casas. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir. En el gobierno nos están diciendo, quédate dentro de tu casa. En aquel entonces Dios dio esta orden. En el versículo 13 nos dice, y la sangre les será por señal en las casas donde estéis. Es decir, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Que agarrara un poco de sangre de cordero que había sido sacrificado. Esto es otro tema. Pero la sangre del cordero iba a ser colocada en el dintel de la puerta de la casa de cada uno de los israelitas que debían de estar esa noche dentro de su casa. Toda la familia tenía que estar dentro de esa casa.
y tenía que estar marcada con sangre de cordero. Increíble, porque para nuestros tiempos, para todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, todos estamos debajo de ese arco, de esa puerta manchada con la sangre de Cristo, porque reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Entonces su sangre preciosa es la que nos cubre en este momento. O sea que si yo te hiciera la pregunta en este momento, ¿cuál sería el contexto para nuestro tiempo? El que el pueblo de Israel recibió la orden: entren a sus casas y manchen con sangre de cordero y dentro de sus casas permanezcan. Es lo que estamos viviendo como hijos de Dios. Por fe, creyendo en Él, estamos seguros que su sangre nos está cubriendo y estamos dentro de una casa. Y quizá en este momento tú estás dentro de tu casa, pero la pregunta en este tiempo, en este espacio es: estás dentro de tu casa, pero tu casa está manchada, la puerta de tu casa, con sangre de cordero. Y esto no es que vayas a agarrar y colocar sangre, claro, sino que la parte importante es cuál es la cobertura que tiene tu casa. Si Jesús, que es el Cordero, es nuestra Pascua, si Él no está dentro de nuestros corazones, si Él no está dentro de nuestra casa, entonces nuestra casa podría ser como la parte que explica y sigue diciendo en ese verso 13. Cuando yo vea la sangre, o sea que el Señor tiene que ver la sangre del Cordero cuando Él pase sobre de nosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre de nosotros para destruirnos cuando pase la plaga sobre de todo Egipto. Es decir, que el Señor en este momento está permitiendo, porque Él no es el que trae la plaga, Él está permitiendo que pase esa plaga de COVID-19. Entonces, si pasa la plaga sobre de tu casa, es porque Él te está permitiendo y te está dando la oportunidad de que tú manches con sangre de cordero tu casa. Porque así lo creo, porque así lo confesé, porque tengo en mi corazón y en mi mente que en la cruz del Calvario, repito, su sangre nos alcanzó y nos limpió y nos cubre en este momento. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me atrevería a decirte en este momento que pudiéramos hacer una pequeña oración, probablemente antes de ir terminando ya en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana, la oportunidad para que tú hagas que la sangre del Cordero esté en el dintel de la puerta de tu casa y por sobre todo en el dintel de la puerta de tu corazón. Yo te animaría junto con mi esposa a que en este momento hiciéramos una oración y pudiéramos tomar el control de nuestra vida y de nuestra familia y lo hagamos a Él, el Señor y el Salvador de nuestra vida. Así es que yo te invito, y me gustaría tanto que tú pudieras hacer esta oración para que pudiéramos orar juntos y pedirle al Señor que Él sea el Señor de nuestra vida. Recordando que Él es el Cordero de Dios, Él es el verdadero Cordero de Dios que quita estos pecados. Entonces, con un corazón humilde, ¿qué nos pide Él? Solamente obediencia, solamente creer. No te estamos invitando a una religión, te estamos invitando a que tengas una relación con Cristo, con el Cordero de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos y que con fe puedas repetir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por esta oportunidad que me das de dirigirme a ti. Quiero pedirte, Señor, que perdones todos mis pecados. Señor, quiero reconocer el señorío de tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón, Señor.
te pido que quites de mí todo aquello que no te agrade, Señor. Reconozco que he pecado, Padre, pero ya no quiero volverlo a hacer, Señor. Quiero tener una vida nueva en ti. Que tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario, porque moriste por mí, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Que esa sangre preciosa me limpie, me liberte de todo pecado. Quiero una vida nueva contigo, Jesucristo. Que me des la libertad para ser llamada tu hija, Señor, y que en esta tarde o esta noche tú puedas reinar en mi corazón. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa en este momento. Nosotros en este instante estamos acá en la sala de nuestra casa. Son bienvenidos a nuestra sala. Y queremos enviarte un abrazo de bendición. Y antes de terminar, invitarte a que si estás escuchando y estás viendo en este instante este canal, no olvides que en la parte de abajo hay una parte que dice suscripción. Si quieres continuar escuchando y viendo todos los mensajes que vamos a estar colocando en el canal de YouTube, que te suscribas y del otro lado puedas también hacer un clic en la parte que corresponde a la campanita para que puedas recibir las notificaciones en el momento en el que nosotros las recibamos. Estamos también para servirte si necesitas oración y consejería. Las consejerías en este momento las estamos haciendo por videollamada, pero con todo el amor estamos para servirte. Y queremos terminar dándote esa bendición que la palabra del Señor nos dice. Es una bendición sacerdotal. El Señor nos habla que siempre tratemos de bendecir no solo a nuestra familia, sino que a todas las personas con esto. Así es que yo en este momento te digo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Que Dios te bendiga grandemente y ha sido una bendición compartir contigo en este precioso tiempo. Que el Señor te bendiga.